Pareces humano. Sentimos, y no solo alegría, también el dolor. Aprendemos a caminar incluso con incertidumbre, a ser creativos con esta humanidad. Hablamos de lo que nos pasa y entendemos la conducta detrás de todo. Por eso este podcast se llama Pareces humano. Bueno, gente, hoy estamos de vuelta. Hoy regresamos con esta tercera temporada de Pareces humano. Hoy quiero compartirles todo esto que pasa con la comparación. Compararte a veces es esto, pararte, ¿no? Y pues les quiero contar por qué es que dejé de hacer el podcast, por qué es que Kenneth se bloqueó, ¿sí? Y por qué es que ahora estamos de vuelta y por qué duró tantísimo tiempo para que volviera a sacar un episodio. Y bueno, algunos me decían, pero ¿qué pasó si yo te escuchaba y me emocionaba escucharte y demás y me sirvió y etc.? Pero he aquí un poco la historia detrás de lo que pasó. Y bueno, les he de contar que conocí, bueno, no, en noviembre yo comencé un curso con unos españoles que, no sé, me dio vuelta a todo lo que yo concebía como psicología, como válido y lo que había aprendido. Para bien, sí, para bien, pero comencé a sentir que muchas cosas de las que sabía, muchas cosas de las que pensaba, terminaban por no ser científicas, por no ser totalmente útiles para todas las personas. Y esto pues comenzó a darme vueltas en la cabeza. También conocí a unos amigos que son muy buenas personas españoles que me siguen, que yo los seguía. Empecé a conocer a otras personas que seguían un poco esta línea conductual y pues lo que pasó fue que empecé a compararme, ¿sí? Empecé a compararme y quiero contarles, bueno, brevemente un poco de lo que empezó a decirme la cabeza, ¿sí? Empecé a decirme cosas como, lo que decís es medio mágico, no tiene ciencia detrás. ¿Estás seguro de lo que decís? Eh, no sé, empecé a pensar que me iban a escuchar y iban a pensar así como a la gran, qué barrabasadas son las que está diciendo. No tiene sentido, no es útil. Empecé a valorarme incluso como en algunas cosas de las que decía, como charlatán o como que, no sé, como alguien que regularmente tenemos psicología popular y mucha de esta psicología popular hace daño y me di cuenta de esto en este momento y mi cabeza empezó a decirme todas estas cosas y empecé a creérmelo. Y sobre todo empezó a decirme cosas como, bueno, si vas a aparecer esto, mejor no hagas nada, ¿sí? Y aquí iba como la sugerencia detrás de esta frustración, detrás de esta emoción, detrás de todo lo que me estaba diciendo, mejor no hagas nada. Hay gente que te está escuchando, hay gente que te está escuchando y deposita tu confianza en lo que estás diciendo y si lo que estás diciendo no es válido. Y a ver, esto es nuestro cerebro funcionando como para lo que está programado, ¿sí? Pero una cosa es que mi cabeza empezó a decirme esto porque, no sé, yo valoraba muchísimo los aportes que hacían estos amigos españoles, yo valoraba muchísimo el contenido de ellos y no sé, esto empezó a transformarme todo aquello que en algún momento era tan satisfactorio, comenzó a cambiarse, empezó a... eh, y aquí es donde pasamos a cuál fue el fruto de esta comparación. Porque vamos a decir una cosa, compararte en muchos sentidos puede llevarte a hacer mejores cosas. Y en este sentido, compararte no es que está mal. Solemos escuchar por ahí como no te compares, no te compares, no te compares. Pero es que si no te compararas, no harías nada mejor y nunca tendrías como un reto nuevo y demás. Pero les voy a contar mi experiencia, lo que a mí me pasó y lo que significó compararme. Eh, Convertí a través de estas correlaciones y este discurso interno, ellos son buenos, pero al compararlo con lo que yo hacía,
no terminaba de hacer congruencia. Y esta comparación, esta correlación que naturalmente hace nuestra cabeza, en mí, convirtió esto que disfrutaba al inicio de hacer podcast, de comenzar Pareces Humano, comenzó a cambiarlo todo, empezó a venderme la idea de que hacerlo era un castigo, ¿sí? ¿Por qué era un castigo? Pues porque siempre al hacer cosas que tenían que ver con el podcast o pensar incluso en qué nuevo episodio, en programar en esto, comenzó a transformarse en un castigo porque yo mismo me convertía como en un poco en esclavo, llamémoslo así, de esto que me decía. Me enganché a la frustración, me enganché a esta culpa en algún momento, me daba vergüenza sonar como charlatán, me daba vergüenza. Y bueno, aquí para que vean que ser psicólogo tampoco es que, o sea, sabes la teoría, sabes esto, sabes el otro, pero somos humanos y aquí es donde vamos a parecer humanos, pero es decir, el que una actividad que yo me disfrutaba tanto se convirtiera en tan pesada, tan cargada, tan, no sé, incluso empezó a aparecer miedo por ahí, miedo a hacer las cosas mal, miedo a sonar como yo creía que sonaba. Y aquí voy a que incluso había gente que me decía como, hey, hacelo, mira, hoy es lunes, ¿y por qué no estás publicando un episodio más? Y claro que funcionaba como refuerzo, claro que me gustaba escuchar ese tipo de cosas, claro que me gustaba pensar que lo que antes estaba haciendo servía. Sin embargo, por estas correlaciones que empecé a hacer, mi cabeza parecía que se había ido a un limbo en el que estaba constantemente cuestionándose si esto era tan valioso como yo pensaba. Y les voy a ser muy honesto, el miedo, eh, no sé, comenzó a bloquear esta parte que en un inicio era muy importante recibir mensajes y esto y el otro de personas. Comenzó a bloquear esto y empezó a centrarse solo en esta deficiencia que yo miraba en mí. Y por ende empezó como a darme miedo a exponerme, me comenzó a darme un bloqueo creativo. Bueno, muchas personas, aquí corto un poco o hago un paréntesis, y muchas personas constantemente me dicen como, hey, es que sos creativo, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Y todas estas cosas que tienen que ver. Y sí, me gusta mucho la creatividad, me gusta mucho inventar cosas, crear cosas. Sobre todo me gusta crear cosas, no sé, que a mi gusto son valiosas. Eh, pero no sé, me sentaba y trataba de pensar en cosas, en temas, en personas, y madre, o sea, no encontraba nada valioso, porque claro, mi cabeza de nuevo acudía a estos pensamientos que me decían constantemente como, eso no es suficientemente científico. Mm, ¿Estás seguro que querés parecer un charlatán? ¿Estás seguro? Y este bloqueo para mí, a ver, por mucho tiempo y muchas de mis habilidades tienen que ver con, no sé, con cosas que tienen que ver con creatividad y no sé, empecé a sentir incluso que no era creativo, y aquí otra vez mi cerebro correlacionando información, si no sos suficientemente creativo, ¿quién sos? Sí, porque algo que sí acepto, porque he de contarles un secreto, y es que no siempre acepto que algunas cosas me salen bien, digamos, me cuesta mucho porque soy muy crítico conmigo, eh, pero la creatividad es algo que en verdad valoro y en verdad veo como una habilidad en mí. Pero resultó ser que incluso por este mismo bloqueo que tenía que ver con decirme todas estas cosas y creérmelas y engancharme totalmente con la emoción,
empezó a provocar todo esto de creer que mis ideas, creer que esta habilidad que yo tenía, creo tener y valoro en mí, empezó a no tener tanto sentido. Y no sé, sentía como culpa. Y aquí es donde venimos y nos refugiamos en la habitación. Yo me refugié en la habitación. Si hacer podcast significa todo este montón de cosas, no lo quiero. No es para mí. Eh, Prefiero mejor quedarme como detrás del telón, ¿sí? Pero esta habitación me provocaba malestar también. Esta habitación me decía como, ya viste, lo dejaste, ya viste, esto era importante y no tuviste como la suficiente constancia para estar, madre. Entonces, enfrentarme a hacerlo me daba mucho miedo, pero no hacerlo por escapar, digamos, por evitar de estas sensaciones, emociones, también me provocaba malestar. Y no sé, por mucho tiempo pasé pensando así como, bueno, tal vez esto, tal vez el otro. Es más, esto sucedió con el podcast, pero para quienes me siguen en Instagram, y si no, pues recuerden que pueden seguirme en Kenneth Brito GT. Comenzó a pasar un fenómeno que comenzó con el podcast y se transfirió fácilmente a Instagram. Madre, empecé a pensar que, mira, este contenido que estás haciendo no está tan bien. ¿Y saben qué pasó? Que empecé a hacer contenido un poco hostil hacia ciertas ideas que generalmente tenemos, que son mágicas, que son poco útiles y a ver, esto lo sigo pensando, ¿sí? Mucha de la psicología popular que tenemos de pronto y nos hace daño porque se agarra de cosas que no son tangibles y por no ser tangibles termina siendo, eh, no termina dándonos un mapa, pero es decir, una cosa es que yo pensara esto y otra cosa es que querer cambiar como la idea de muchas cosas que sí le han servido a otras personas y demás. Entonces, convertirte en una persona crítica también se reflejaba en las ilustraciones que yo hacía. Para quienes me siguen en Instagram saben que pues no es que sea un ilustrador, eh, creo, estoy aprendiendo. Pero me gusta hacerlo. Pero también pensaba muchísimo en el contenido, pensaba muchísimo en si lo que estaba diciendo era, madre, era bueno, era malo, era esto, era el otro. Entonces empezó a afectarme en Instagram. Comencé a querer hacer ideas en TikTok antes de todo esto. Y también me costaba horrores generar contenido en TikTok. Y de ahí, mi cabeza se convirtió en un yugo, ¿sí? Y esto es lo que nos pasa. Seguramente tú te has comparado con otras fuentes. Es decir, para mí, ver a estos psicólogos que eran importantes, que yo los tomaba como un referente, eh, terminó convirtiendo toda mi conducta. Y ¿saben qué es lo más chistoso del caso? Estos no sé si llamarlos amigos, pues, pero estos españoles a quien empecé a tomarles aprecio porque me aportaban, me decían, me retroalimentaban, tenía ciertas dudas y se las preguntaba. Ellos ni siquiera saben todo esto. Bueno, ahora si me escuchan seguramente lo sabrán. Eh, pero de ahí, lo más interesante de todo esto es que todo este mundo se creó en mi cabeza. Y la prueba seguramente es que ni siquiera ellos, no sé, ni siquiera ellos se metían y se metían con el ojo crítico a analizar cada una de las cosas que hacía y demás. Pero para mí ellos eran importantes, eran un referentes y lo siguen siendo, pero han cambiado ciertas cosas. Aquí es donde yo te preguntaría que estas personas que son un referente para ti, los influencers,
profesionales que tú admiras, personas que tú admiras, familia a la que admiras, amigos, no sé, muchas personas pueden ser influencers sin saberlo, ¿sí? Para mí estas personas resultaron siendo influencers sin siquiera saberlo y sin que les guste el nombre, pero fueron una especie de influenciadores para mí. Eh, pero bueno, luego de esto, ¿cómo me di cuenta? ¿Sí? ¿Cómo me di cuenta de la razón o para qué me servía todo este asunto que me había creado? Me di cuenta porque un día mi esposa vino y me dijo como, hey, mira, fíjate que estaba pensando que el podcast, el primer episodio que hiciste, está próximo de cumplir un año. Y cuando mi esposa me dijo esto, me empecé a recordar bueno, otra vez mi cabeza empezó a viajar, empezó a correlacionar información, pero yo decía, pero si esto antes me lo disfrutaba, pero si esto no era un martirio antes, pero si esto era valioso, lo hacías, ¿por qué lo dejaste? ¿Sí? En ese primer episodio recuerdo la emoción que tenía de grabar con Gaby el primer episodio y de contar una historia y de hacer ver que ser humano era parte de esto, ¿sí? Que tener emociones, que pensar, que pasarla mal, era pues muy natural, era pues lo que todos vivimos, ¿sí? Pero entonces este viaje al pasado fue útil porque empezó a recordarme esto. Eh, bueno, ¿y a qué me llevó esto? Pues a preguntar en Instagram, así muy sutilmente, a ver qué piensan si vuelve parece subhumano. Y claro, creo que una parte de mí, creo que buscaba un poco la atención, o más bien como el refuerzo externo de personas que sé que me escuchaban, que sé que valoraban el podcast y demás. Pero un amigo mío, a quien estimo muchísimo, vino y me dijo algo que nadie me dijo. Vino alguien, vino a él y me dijo, bueno, si te hace feliz, dale. Y claro, esta pregunta empezó a darme vueltas, este consejo empezó a darme vueltas y empecé, sí es cierto, no hacía esto por nada más que porque me hacía feliz. Y creo que debería de hacerlo. Bueno, no, primero empecé a preguntarme si en verdad me hacía feliz y empecé a darme las razones por las que esto sí me hacía feliz. Y bueno, empecé a descubrir que me hacía feliz porque podía compartir algo con las personas. Empezó a regresarme como a esa motivación inicial y me enganchó, ¿sí? Me enganchó otra vez el pensar que podía ayudar, que podía compartir mi creatividad a través de este medio. Empecé a pensar en lo que podía alcanzar con esto. Y la pregunta acá, alguien vendría y me diría como, hey Kenneth, pero entonces, ¿se te quitó el miedo? ¿No te da miedo volverte a exponer? Y a la respuesta a esta pregunta es, ¿se te quitó el miedo? La respuesta es no, no se me quitó. Eh, claro, tiene todo el sentido de la vida. Convertí una actividad que me disfrutaba en en una probabilidad de castigo siempre, ¿sí? De este discurso y demás, pero la convertí en una amenaza, ¿sí? En sí mismo no es una amenaza grabar un podcast. Hoy mismo tenía miedo de hacerlo y no saben cuánto me tardé no sé, en corroborar qué quería del podcast otra vez y bueno, aquí estamos y con miedo o sin miedo volví a retomarla. ¿Por qué? Y acá viene algo muy importante. Va a requerir tiempo que se me quite este miedo. ¿Por qué? Porque mi cabeza sigue repitiendo que es una amenaza y es una probabilidad de hacer cosas que no estén bien.
Entonces, seguramente este miedo no se me quitaría pensando diferente. Y aquí hay una trampa que muchas personas, muchos tenemos o muchos caemos en la trampa de pensar que la motivación debería de venir para poder yo retomar esto que es tan importante para mí. Pero lo cierto es que sin volverlo a hacer, sin volver a experimentar y recordarme, es cierto, si esto me lo disfrutaba, es cierto, si disfrutaba de esto, disfrutaba de lo otro, que no me lo va a decir más que la experiencia y sin, por ejemplo, tener esa satisfacción de, bueno, tenía miedo, pero ahí está, lo grabé. Ya, me animé. Eh, Sin esta satisfacción, sin esta pequeña satisfacción, no hay manera que este pensamiento, o sea, solo se aniquile, se vaya, se esfume, ¿sí? Y a veces peleamos con, o no sé, nuestra estrategia pareciera que quiere como que se anule, que se vaya, y ya no quiero pensar en esto, y hacemos un montón de estrategias para no pensar, para no sentir, para esto y el otro. Pero en este sentido solo me bastó darme cuenta de por qué era importante para mí grabar el podcast. Y, y lo es por esto que les digo, lo es porque sí me hace feliz, sí me hace feliz hablar. Una de las habilidades que creo tener, no sé si lo compartan todos, pero me gusta hablar, ¿sí? Me gusta exponerme, que sé que no a todos les va bien en esto o no todos lo saben, pero entonces, ¿tengo miedo? Sí, pero sin hacerlo, no se me va a quitar el miedo. Sin hacerlo, sin exponerme, no va a cambiar nada esto pues que yo mismo convertí perdón, en un martirio. Entonces, ¿qué es primero, el huevo, la gallina, la motivación o la acción? Eh, pues ya les digo, estoy grabando el podcast porque primero va la acción y lo importante de la motivación o lo que comprendemos como motivación es que la motivación no es más que una probabilidad de que exista refuerzo en eso que hacemos o en esta persona o en tal actividad o en tal conducta. Eh, entonces, por el momento, grabar un podcast no es del todo reforzante, porque ya les digo, lo convertí en un castigo, pero mi motivación por el momento es disfrutarlo, es volver a a esa primera intención con la que comencé todo esto. Y eso fue lo que me movió, eso es lo que me hace estar aquí hablando con ustedes, compartiéndoles mi experiencia. Y sé, a ver, ¿por qué estoy compartiendo esta experiencia? Porque sé que esto nos pasa muchísimo a todos. Porque sé que te comparas con tal persona, porque sé que te comparas con tal otra, con tal influencer, con la vida que lleva a alguien y piensas, no sé, ves a alguien y piensas, hey, qué bonita, debería yo de verme así. Porque si me viera así, seguramente tendría acceso a conocer a más personas, a que los chavos me miren o lo que sea. Y pasa con todos, todos venimos y nos comparamos, pero todo este discurso y en lo que se transforma, vaya que muchas veces es poco productivo. Y vuelvo y repito lo que decía al inicio, la comparación no es el problema. eh, Compararte es útil. ¿Saben que estaba viendo hace poco? Bueno, eso pasó recientemente con Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo vino y movió unas Coca-Colas que estaban enfrente de él en una conferencia de prensa, las movió, las puso hacia un lado y se quedó con una botella de agua pura y dijo, agua, como diciendo, no beban Coca-Cola, beban agua. Y estoy muy seguro que esto modificó la conducta de algunas personas. Algunos quienes tienen como referente a Cristiano Ronaldo o el fútbol o algo por el estilo,
quizá piensen como, si es cierto, no debería de tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola no es saludable, porque... y, no, y este tipo de influencias a veces no somos conscientes de que modifiquen nuestra conducta y entonces ya no compro Coca-Cola, sino me quedo con agua pura. Y vengo yo y le digo a mi familia, por ejemplo, bueno, ahora ya no vamos a tomarla porque ahora vamos a tomar solo agua pura en esta casa y no vamos a hacer más que eso. Y no somos conscientes muchas veces de que esto que vemos, esto a lo que nos exponemos en redes sociales, a lo que nos exponemos en cualquiera de los medios, termina por cambiar conductas, por activar este pensamiento y si no somos conscientes del todo de qué nos estamos diciendo, qué estamos sintiendo y hacia dónde nos invitan estas emociones y si realmente hacia eso es a lo que queremos ir, podemos modificar conductas que en principio no están mal y que vemos un estímulo por ahí que creemos que nos vendría bien, pero no del todo. Y eso fue lo que pasó. Sí, eso fue lo que pasó. En los siguientes episodios del podcast vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Sobre compararnos, los efectos que han tenido y demás. Eh, pero, pues, quería compartir y quería iniciar con lo que a mí me había pasado. Eh, Así es que, pues nada, para las personas que nos recién escuchan, ya saben que pueden seguirnos, pueden formar parte de esta comunidad de humanos, incluyéndome, humanos que cometemos errores, que nos comparamos, que a veces destruimos cosas que en verdad nos gustan por compararnos y esto, pueden formar parte de esta comunidad. Pueden hacerlo en mi Instagram como Kenneth Brito GT, pueden hacerlo en la plataforma en la que nos están escuchando. Y nada, listo, terminé este podcast, terminé y me siento bien, ¿sí? De verdad, hoy estoy estrenando, sé que los que me están escuchando en la red, en plataformas como Spotify o iTunes, no verán que estoy haciendo un video, pero para los que nos siguen en las redes se darán cuenta que este video pues está por ahí y pues me quise exponer también a grabarlo con video y todo porque si nos vamos a ir, quiero hacerlo bien y quiero hacerlo porque me lo disfruto. Así es que nada, un gusto, de verdad, un gusto volver con ustedes, un gusto volver a exponerme aquí con ustedes, a compartir cosas, a hacer esto que nos gusta, a escucharlo, a desarrollarlo. Y nos vemos en los siguientes episodios de la temporada 3 de Parecer Humano. Chao, bye.